318! 319! Hola, hola, bienvenidos a un nuevo especial de Resultado Final, las típicas conversaciones deportivas entre amigos llevadas a la radio y bueno, ahora también estamos en YouTube, pero como ustedes ya lo saben, iniciamos una segunda temporada después de haber cumplido un año y qué mejor que arrancar esta temporada con un nuevo especial y un especial que consideramos debería ser muy importante y que todo amante del deporte debe conocer de la medicina deportiva. Para ello, el día de hoy tenemos al doctor Armando del Alto aquí con nosotros. Hola, Armando. Hola, Mariana, Andrés, ¿Cómo Memo, está? hola, buenas noches. Hola, buenas Eh, noches. y bueno, Armando, para Claro. los que nos ven y escuchan, les voy a platicar un poco sobre ti, digo, porque yo ya te conozco, Memo también. Y bueno, aquí conocemos, obviamente, bueno, Armando es especialista bueno, tiene la especialidad en ortopedia y traumatología y la hizo en el Hospital Lomas Verdes del IMSS y está certificado por la UNAM. Tiene una subespecialidad en cirugía artroscópica y deportiva de rodilla y hombro por parte de la Universidad La Salle y tiene el certificado del método Ponseti para el tratamiento del pie equino vano por parte de la Universidad de Iowa. Entonces, pues estamos muy felices y contentos de tenerte aquí, Armando. Bienvenido. Gracias, igualmente. Y como dijimos, vamos a hablar un poco sobre medicina deportiva y yo lo primero que quiero preguntar para iniciar este programa es, obviamente, ¿por qué medicina deportiva? ¿No? Bueno, primero, ¿por qué medicina? Y luego, ¿por qué escoger la rama de la medicina deportiva, en este caso concretamente la artroscopía y la cirugía de rodilla y hombro? Ok, les platico un poco de por qué. Yo sí soy como el cliché del niño que desde chiquito quería ser doctor y siempre traía en la idea lo de meterme a medicina, aunque he de reconocer que pasé antes por derecho y contaduría, que no fue lo mío. Y ya después me quedé en medicina, estuve ahí, terminé la carrera, luego como bien decías al principio hice la especialidad en traumatología y ortopedia, porque mientras estudiaba, yo de hecho entré a medicina pensando en hacer cardiología, pero mientras fui estudiando y rotaba por los servicios de urgencia, que es donde empiezas a ver más trauma, me empezó a gustar, me empezó a llamar la atención hacia ese lado. Y ya después me fui a la especialidad de traumatología y ortopedia en el hospital donde estaba haciendo la especialidad. Rotaba por el servicio de artroscopía. La artroscopía es lo que comúnmente la gente le llama la microcirugía. Es una técnica en la cual metes una cámara adentro de la articulación. De hecho, por definición etimológica, etimologías grecolatinas que se acordarán en la escuela, artros significa articulación y escopia, ver, como el microscopio o telescopio. Entonces, artroscopía lo que significa es ver la articulación. Entonces, le pusieron así porque tú metes una cámara dentro de las articulaciones y puedes ver a través de esa cámara en vivo, tener una visión directa de la articulación a través de un orificio de 1 centímetro y medio, y a través de otro orificio que haces a un lado, puedes meter el instrumental para trabajar, rasuradores, pinzas, tijeras, sacar por ahí pedazos de fragmentos que hay adentro de las articulaciones, a veces en algunas lesiones, rupturas de menisco, del cruzado anterior, que son como las más conocidas, ¿no? Todos hemos deporte, oído sí. de algún deportista que se rompe un menisco o el ligamento cruzado, es lo más común. Y siempre, pues, me ha gustado también el deporte, verlo y hacerlo también, pero soy más también el famoso deportista del cinescopio, ¿no? Que te arrancas todo el sábado y el domingo con cuanta cosa ponen en la tele. Entonces, ahí fue que me fue llamando la atención más irme hacia ese camino y cambié de la cardiología a terminar en trauma y ortopedia y haciendo un poco más la medicina enfocada hacia el deporte y la artroscopía. Interesante. Yo no sabía que eras cardiólogo. Bueno, que no soy, querías ser cardiólogo. Bueno, quisiste ser ser. cardiólogo. Bueno, menos mal ahora. No fue por ese camino y ahora te tenemos aquí con nosotros. Yo justamente, partiendo de esto de cardiología, no sé si sepas un poco al respecto, todavía estés como enterado
sobre el mundo del corazón, si lo quieres ver así. Pero, pues, por ejemplo, vimos que justamente Christian Eriksen hace 2, 3 semanas en la Eurocopa sufrió un problema justamente cardíaco que necesitó que le hicieran el famoso RCP y que le ayudaran con una reanimación. Yo lo que te quería preguntar es justamente qué tan importante, o bueno, qué tan ves que sea como un buen tratamiento médico o íntegro, si lo quieres ver así, para que un deportista pueda rendir al máximo nivel, ¿no? Porque pues obviamente si uno tiene problemas del corazón, pues no esperaría que fuera como deportista profesional, ¿no? O que No, pudiera no, ser, pues, no lo esperarías. De hecho, todos estos equipos, todos los equipos tienen un gran servicio médico. Todos invierten un poco. Si quieres, puedo sonar un poco materialista, pero al final de cuentas, cuando tú compras un jugador, es una inversión, es dinero y mucho en ocasiones, ¿no? Entonces tú tienes que estar seguro que estás contratando a un tipo sano, un tipo que te debe de rendir, ¿no? Entonces, todos los deportes tienen siempre estos buenos equipos médicos y generalmente cuando un jugador llega a estas divisiones, a la primera división o a estas categorías elites del deporte, vienen revisados de todo. Lo que más ha llamado la atención en estos casos, que no es el primero, te das una vuelta, vamos, ustedes están más jóvenes, pero te metes a dar una vuelta en videos en YouTube y van a encontrar un montón de casos de hace 5, 8, 10 años iguales, ¿no? De jugadores que están en el medio campo y caen infartados en ese momento, a pesar de toda la revisión médica que se había hecho antes. Llama mucho la atención que son casos que no quedaban detectados a pesar de todos los estudios que se hicieran y se escapaban, ¿no? Por ahí, entonces de repente presentan estos padecimientos que para sorpresa de todos es en gente muy joven. Son jugadores profesionales muy jóvenes, ¿no? Algunos, bueno, la mayoría están por abajo incluso de los 30 años, cuando muchos rascando los 30 tempranos, 32, 31. Entonces eso es un problema que está llamando mucho la atención ahorita. Están viendo qué es lo que está pasando, están empezando a checar las cargas de los partidos. Ya es un tema también que se viene hablando desde hace mucho, ¿no? Esto haces, no sé, en España, la Copa del Rey, la Liga, la Euro, la Champions, son tipos que se echan 2, 3 partidos por semana a un nivel de mucha exigencia, ¿no? Entonces van a tener que empezar a checar este aspecto de la carga de trabajo o empezar a tener un plantel un poquito más grande para poder cambiar jugadores, que bueno, también lo que todos queremos ver, o sea, tú quieres ver en la cancha siempre a la estrella del equipo, siempre. No te pasa tan fácil que un día no juegue porque pusieron a un jugador más joven o que van a debutar, ¿no? Entonces, quizá el camino vaya por empezar a regular un poco más toda esta carga de trabajo que tiene. Pues sí, totalmente. O sea, a mí lo que me impresiona es que básicamente lo que dices, ¿no? Este fue un caso que no fue detectado porque justo salió el médico de la Juventus, creo que está en la Juventus o en el Inter. Bueno, no me acuerdo de cuál es su equipo local normalmente, diciendo que estaba perfecto, ¿no? Entonces, como que sí son esos casos que son, por decirlo, atípico, pero como dices, no es la primera vez que pasa, ¿no? Entonces, como que siempre llama la atención. Pero ahora sí que para estos casos no creo que haya como un tip necesario como de come mejor, porque finalmente son casos atípicos. Entonces, no, exacto, es gente, son tipos que están muy cuidados, o sea, son jugadores exacto. que cuestan mucho dinero, los cuidan mucho, los estás checando todo el tiempo, no permites que tengan la más mínima de las lesiones, los cuidas desde un esguince hasta un golpecito, un moretón, lo que menos vas a esperar es que se caiga infartado, ¿no? O sea, Sí, no es justo. algo, no es lo habitual, no es algo que estés esperando, insisto, les hacen muchos estudios para llegar cuando llegan a salir a la cancha ya traen muchos estudios previos y entonces en ocasiones, pues bueno, la medicina en estos casos pues no es infalible y también depende mucho del estado del jugador o en ocasiones alguna cuestión genética que traen desde antes, ¿no? Incluso desde niños que nacen con ella y que sale y debuta la enfermedad en un caso como este, ¿no? Que no sería lo deseado. Tú esperas que tengan algunos síntomas antes
y no que el primer síntoma sea caer infartado a la mitad de un partido, ¿no? Sí, justo. Sí, claro. Ujú. Y por ejemplo, en este caso, al ser casos, o sea, que uno, como decíamos, que no se espera, que están revisados, están así, ¿cabe la posibilidad de que puedan regresar a jugar o se recomienda ya totalmente que mejor se retiren y ya se despidan del deporte de alto rendimiento? En este caso, lo último que había leído de este último jugador es que sí aparentemente trae un problema congénito que parece que no va a estar tan fácil. De hecho, lo operaron, le pusieron un marcapaso, si no me equivoco, y pues bueno, ya este chavo, sí, ya. no creo que ya con una cirugía cardiovascular y este antecedente, no creo que sea tan fácil que regreses. No me parece que él en su caso vaya a regresar. Puede haber algunas otras circunstancias en las cuales no sea necesariamente un infarto como tal, y entonces con algún tratamiento puedas mantener tu nivel y tu ritmo y regresar a jugar y no tengas ningún problema. Pero cuando es un problema cardiológico, como este caso hablábamos de este último jugador, él sí creo que no creo que regrese. Yo creo que tendrá que buscar alguna alternativa en el área administrativa, directiva, claro, algo que no represente un esfuerzo físico tan fuerte, ¿no? Que pueda poner en riesgo la vida. Nunca hay nada que valga claro, la pena como para que te puedas morir a la mitad de un partido, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, yo también, justo hablando de lesiones, no sé si también estés un poco enterado o sepas al respecto sobre, obviamente, todo este tipo de las lesiones cerebrales, ¿no? Porque si hablamos que las lesiones del corazón son graves, son severas, tenemos que cada vez hay deportes donde están las típicas conmociones que se dan por uno que otro golpe y que, bueno, afortunadamente yo he visto que como que la ciencia y la medicina ha avanzado en decirles, ahora ya no pueden regresar a jugar, ¿no? Al menos se tienen que esperar un tiempo, en ese mismo partido ya no regresa, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esta evolución del cuidado del deportista, porque no solo es futbolista, del deportista en ese aspecto? Creo que sí se ha avanzado. Por ejemplo, la NFL me parece que es la que lleva la batuta en este aspecto. La NFL tuvo algunos problemas. Hace algunos años empezaron a haber unos casos, primero de unos jugadores que se habían empezado a suicidar. Y cuando los revisaron, vieron que tenían una atrofia en la corteza cerebral, lo que llamamos comúnmente la materia gris. Y entonces empezaron a hacer algunos estudios. De hecho, hay una doctora, no tengo ahorita el nombre, después se los pasaré, o si lo buscan en Google seguro lo encuentran, que empezó a hacer estudios patológicos en cadáveres, tomando muestras, pedía permisos y tomaba muestras de corteza cerebral en pacientes fallecidos de la NFL y encontraron la corteza muy adelgazada. Entonces, hay dos películas que puedo recomendarles por ahí. Una se llama Concussion, Contusión, con Will Smith, que habla sobre el primer un doctor africano, de origen africano, que estaba en Estados Unidos y que fue el primero que empezó a hacer estos estudios patológicos porque empezó a relacionar los casos de todos estos pacientes. La película, obviamente, es una película, pero está manejada como película, escrita como película, pero cuenta la historia real y puede servir muy bien para que puedan darse una buena enterada de este tipo de lesiones. La otra es el caso de Aaron Hernández. Sí. Aaron Hernández, sí, estoy en lo correcto. Sí, el Tyrant de los Patriotas. Exacto, de los hay Patriotas. un documental en Netflix muy bueno que habla exactamente de lo mismo. Exactamente lo mismo, con todo el problema que tuvo de mató a 3 personas y unas cosas, ¿no? Un tipo que tenía un contrato por varios millones de dólares y te acabas convirtiendo en un asesino y luego te acabas matando en la cárcel, ¿no? Se suicidó. Entonces, échenle un ojo. Ahí viene un poco, bueno, relacionan este problema con las contusiones cerebrales de manera repetitiva que tiene el fútbol americano. Es un deporte de contacto. Y entonces ya se ha implementado desde ya algunas temporadas, 3, 4 temporadas atrás. Hay un neurocirujano en la cancha y cada vez que un paciente tiene un traumatismo craneoencefálico que consideran fuerte, o sea, lo está viendo ahí en vivo, el jugador no puede regresar y en muchas ocasiones se va directo a la resonancia magnética, lo hemos visto. Creo que lleva la batuta. Hace no mucho, viendo un juego de soccer,
no me acuerdo cuál fue, no voy a tener mucho, ya no tengo una gran memoria como antes, aunque no he tenido tantas contusiones, pero no, me falla un poco. Hubo uno que se golpeó también en la cabeza y cayó desmayado en el área, lo sacaron y a los 2 minutos regresó a jugar, 2 o 3 minutos volvió a entrar al campo. Creo que eso le falta todavía un poquito al soccer. Creo que va un poquito retrasado el tratamiento del soccer. Porque incluso en el béisbol, no sé si vieron el pelotazo que le metieron en la nariz hace poco, tira el pitcher y le pone la pelota en la cara, ¿no? El jugador no regresó, de ahí se fue al hospital, aunque el tipo salió caminando por su propio pie, se tuvo que ir al hospital. Tienes que llevarlo a tomar una resonancia magnética, por lo menos unos rayos X en este caso, para ver la fractura y las lesiones que tenía, no pudo regresar. Y en el soccer, todavía en el fútbol, en todos los países, no hablo nada más de México, en todos los países puedes ver caídas y choques de cabeza iguales, donde se paran, los ves, paran 2-3 minutos y regresan al juego. Creo que se tendrá que llegar a hacer algo similar también en todas las ligas, tendrá que comenzar a hacerlo para cuidar un poco más a los jugadores de ese tipo de lesiones. Claro. Incluso, digo, no es el caso del que estás hablando, pero incluso lo vimos iniciando este año, si no mal recuerdo, fue por ahí de enero, con el delantero mexicano Raúl Jiménez, ¿no? Que estaba jugando en la Premier League y le rompieron, nada más que él sí tuvo una lesión fuerte, fractura de cráneo, él se fracturó el cráneo y cae noqueado, ¿no? Incluso el propio Raúl no ha podido jugar desde entonces. Sí, tuvo una fractura, pero por ejemplo, el otro jugador, el que chocó, creo que se quedó en el campo. Cuando a los dos debieron de, o sea, sí, ok, el mexicano tuvo la fractura, pero el otro, pues tuviste un golpe igual, ¿no? Donde hubo un fracturado. Sí, no, para que tú hayas roto el cráneo de alguien. Exacto, para cabeza, que tú es porque el cráneo de una persona, el golpe fue fuerte, ¿no? Y el otro, claro, me parece, no me acuerdo, pero tengo la idea de que el otro siguió en la cancha. Sí, que fue justamente el que le pegó, sí, que yo recuerde también. Creo que a los dos debieron de haberlo regresado. Sí, o sea, creo que el problema está en que se cree que la contusión se da únicamente en estos deportes de contacto ahora sí, como casco contra casco, ¿no? Porque normalmente dicen que lo que ocasiona, por lo menos en la NFL, tanta contusión es que como el cerebro rebota sobre el casco, eso es lo que te genera peor golpe, ¿no? Entonces, creo que ese es el problema, que no se está viendo que no solamente es que se estén chocando como entre, ahora sí que, equipment, por así decirlo, sino también es que puede pasar entre dos personas normales, ¿no? O sea, en el rugby, ¿cuántas veces ves que se están dando literalmente con todo y siguen el juego como si nada? Y es como si esto fuera la NFL, el juego ya se hubiera parado porque realmente ya son demasiados golpes los que están recibiendo, ¿no? Entonces creo que sí falta un poco más de concientización en ese sentido, de que no necesariamente son los cascos, sino más bien es el golpe tal cual, ¿no? Si te fijas, la diferencia entre la NFL y el rugby es que en el rugby no chocan las cabezas. Entonces, una de los puntos que se discuten en la NFL es quitar los cascos. De momento te va a sonar muy extraño porque dices, bueno, si el casco te está protegiendo la cabeza, ¿cómo vas a quitar el casco? Si tú quitas el casco no hay choques de cabeza. La gente, los jugadores de la NFL, cuando van a un impacto, bajan la cabeza y entran como borregos porque traen el casco. Por eso chocan casco con casco, porque traen el casco. Si no trajeran el casco, no agacharías la cabeza para entrar con el golpe. En el rugby eso es lo que pasa, en el rugby no entran con la cabeza. Entonces, no, contrario a lo que lo que tú dices, no lo suspenden y no paran. No, porque irónicamente en el rugby no hay tanto contacto con la cabeza. Si tú chocaras sin casco una cabeza contra otra cabeza, olvídate de una fractura, producirías una lesión gravísima si chocan dos cabezas, ¿no? De manera intencionada, ¿no? Dos tipos corriendo de frente que agachan la cabeza y entran con el casco, pero con el cráneo a chocar uno contra el otro, te matas. Entonces, irónicamente, si tú quitas el casco en la NFL, se suspenderían este tipo de contactos de cráneo contra cráneo. El cerebro, yo les iba a preguntar si alguna vez habían visto un cerebro, pero no creo que tengan que ver un cerebro. El cerebro, si ustedes alguna vez ven un cerebro, el cerebro es de la consistencia de un flan. Hagan de cuenta, el cerebro son lípidos, es grasa. Es de la consistencia de un flan o de una gelatina y está flotando adentro del cráneo, de la bóveda craneana, que es un hueso.
Entonces es una corteza dura, que es el cráneo, y adentro flota el cerebro. Cuando el cerebro tiene contacto con alguna de las paredes del cráneo que se sacude de una manera muy fuerte y pega, es cuando caes noqueado. Es lo que le pasa a un boxeador. Cuando un boxeador lo golpean, generalmente en la región de la barbilla, no es como el golpe clásico, o lo golpeas de lado y hace un movimiento brusco en la cabeza, el cerebro adentro se mueve y choca contra la bóveda del cráneo, o sea, el hueso que tenemos aquí, adentro está flotando, entonces el cerebro rebota y pega contra estas paredes. Y cuando el cerebro siente que está golpeando contra algo que no debería de golpear, se apaga. Literal, se apaga, se desconecta. Por eso puedes ver, en el caso de los boxeadores, cómo caen como papel, ¿no? O sea, las piernas se doblan y caen como, literal, como si les hubiera pegado un rayo. Lo mismo sucede con los jugadores de fútbol, que pueden ver cuando chocan las cabezas, como en muchas imágenes, muchos videos que hemos visto, caen ya como si fueran dormidos, ¿no? O sea, brincan para el remate de cabeza, pegan y antes de llegar al suelo ya vienen pues, como tablas, ¿no? Caen y la cabeza rebota y vuelve a pegar en el piso. Lo mismo en algunos casos de jugadores de americano, que con el casco, pues bueno, se protegen un poco más, pero insisto, en el fútbol americano, una de las ideas que tienen para quitar este contacto está precisamente en el uso del casco. De hecho, ya está penado, bueno, es una infracción en el fútbol americano golpear con el casco, entrar de manera intencionada a golpear con el casco. La idea es que siempre golpees con la parte del hombro, haciendo la cabeza hacia un lado y que tiendas como a abrazar, pero con la cabeza hacia un lado. Eso sería lo ideal. Pero bueno, si traes un casco y te sientes protegido, pues el instinto es entrar con la cabeza agachada para el contacto. Sí, no lo había pensado, que a lo mejor quitar los cascos los haría menos. Sí, es un punto que se ha discutido. Quitas el casco y evitas o sea, ya no vas a entrar con la cabeza, sería suicida. Sí, porque, ¿no? o sea, hasta inconscientemente sería como, si lo hago, me noqueo solo, entonces sí, Exacto, no lo había pensado. ¿no? Vienes corriendo a toda velocidad y ves a un tipo de frente, vas a disminuir quizá un poco antes de pensar que puedes agachar la cabeza y entrar con un golpe, porque el otro hace lo mismo, como borregos, ¿no? El borrego tiene los cuernos y sabe que ese cuerno le funciona como un casco y por eso agarra topes contra otro borrego, pero no entra, si no tuvieran eso, si no tuvieran los cuernos, no harían eso. Los mismos borregos no entrarían a golpearse cráneo con cráneo, es una locura. Sí, está interesante esa idea, ojalá, a ver qué tal. Sí, ojalá, vamos, es algo que se ha manejado, ¿no? Porque también otra cosa, una cosa es que en el americano entre casco con casco, y si lo quitas lo vas a evitar, pero el casco no solo te protege de esos topes, ¿no? De esos cabezazos, sino que muchas veces cuando se hace la bolita de la tacleada, pues a veces con un zapato o con algo, si no traes el casco, pues te puede pegar en la boca, en la nariz, en la cabeza. Una rodilla es tan dura como un cráneo. Entonces también en una caída y viene otro corriendo y te pega con la rodilla en la cabeza, puede ser igual de peligroso, ¿no? Entonces el casco, pues al final del día sí protege. Entonces caes en esta discusión, quitas el casco para que no entren con la cabeza, pero también si quitas el casco estás expuesto a otro tipo de lesiones no intencionales, sí, justo, que podrían lastimarte el cráneo exactamente igual por no tenerlo. Sí, yo creo que por eso se han ido más hacia la discusión de cambiar las reglas y penalizarlo a los jugadores que entran con el casco, ¿no? O sea, porque al final todavía ves en partidos donde sin querer un defensa le agarra la máscara y le pica el ojo, ¿no? O sea, como que ya son cosas muy accidentales que pues también pasan, ¿no? Que hay ven otra lesión de las cervicales, también está penadísimo cuando agarran de la máscara y jalan, porque puedes producir una lesión cervical tan severa como un golpe en el cráneo, ¿eh? O sea, una rotación de un tipo que pesa 120 kilos, ¿no? Y corriendo, y te agarra de la máscara con el vuelo y te gira, puede producirte una lesión cervical que puede ir más allá de un simple esguince, ¿no? Puede producirte una lesión muy fuerte, una luxación cervical o incluso una lesión medular, que es cuando los pacientes quedan paralíticos. ¿No? Estás hablando de tipos que miden 1.90, un liniero, ¿no? Que entra por el quarterback.
y tienes un tipo que mide 1,80, 1,90 con 120, 130 kilos de peso, encarrerado y que se te cuelga del casco, que el quarterback generalmente no es un tipo tan voluminoso, ¿no? Y se te cuelga del casco un tipo que pesa 20, 30 kilos más que tú y te gira la cabeza, la lesión ahí va sobre la columna cervical y puede ser tan peligrosa como un golpe en el cuello. Digo, como un golpe en el cráneo. Yo quería preguntarte, Sí. cambiando un poquito del deporte profesional, que justo muchas veces pienso que la medicina deportiva dice, no, pues eso es totalmente para los profesionales, ¿no? Pero, por ejemplo, para las personas comunes y corrientes que juegan fútbol, que corren, que juegan cualquier deporte, la medicina deportiva a ellos cómo les puede beneficiar, o sea, me refiero porque pues ellos no tienen el mismo cuidado que va a tener un profesional, la misma atención de un doctor. Entonces, ellos, ¿cómo pueden, una persona común y corriente, cómo puede beneficiarse lo más que pueda de la medicina deportiva? Mira, ahí les va. La medicina deportiva, o sea, sí te enfocas a ver este tipo de lesiones, tratas más con los deportistas, sabes cómo se producen, te basas más en estudiar este tipo de tendinitis, lesiones meniscales en la rodilla, ligamento cruzado anterior, manguito rotador en el hombro, sí, pero al final del día, todas las lesiones que puede tener un deportista son exactamente iguales a las lesiones que puede tener cualquier otra persona. Si mi mamá se resbala en la regadera y se le dobla la rodilla para adentro, se va a romper el ligamento cruzado anterior exactamente igual que se lo rompió Cuauhtémoc Blanco cuando le pega la patada el jugador de Jamaica, ¿se acuerdan? O sea, Sí. se rompe igual, se rompe igual. Uno es mi mamá y el otro es un jugador profesional, pero el ligamento cruzado anterior se rompe igual. Volviendo al ejemplo, una persona que le pegan por atrás en el coche y que hace un efecto de latigazo cervical y se produce una lesión, un esguince cervical, es exactamente igual a cuando a un quarterback de fútbol americano le cae por atrás el liniero y lo agarra por el punto ciego y la cabeza le chicotea. Es la misma lesión. Un pitcher de béisbol se va a lastimar exactamente igual que una persona que va agarrada de un tubo en el camión y el camión se frena de golpe. El movimiento es el mismo. Claro. Me han tocado pacientes que he tenido aquí que me dicen, oye Armando, ¿y tú puedes ver a mi mamá? Ella no hace ningún deporte, pero le duelen las rodillas. Se desgasta igual la rodilla de una señora que sube la escalera del departamento a su casa 3 o 4 veces al día que la de un jugador de fútbol. Se desgastan igual. Entonces, volviendo a tu pregunta, a todo mundo le acaba funcionando el tratamiento de un ortopedista. O sea, la medicina, la cirugía deportiva pertenece en gran parte a la ortopedia. Ahí les voy a explicar. Todas las ramas de la medicina, tú estudias medicina general y la medicina general es, como el nombre lo dice, un conocimiento general de todas las ramas de la medicina. Después haces la especialidad. Cada una de las especialidades se enfoca en un aparato o sistema específico. Por eso son especialidades. El gastro, ¿no? Todo el aparato digestivo, el neumólogo, ¿no? Ventilatorio, el respiratorio, el oftalmólogo, el ojo, el dermatólogo, la piel, la ortopedia, la rama que ve la ortopedia se encarga del sistema músculo-esquelético, es decir, el esqueleto y todos sus componentes que son los músculos, los tendones y los ligamentos, en grandes rasgos, ¿no? Huesos, músculos, tendones y ligamentos. Suena muy poquito, pero básicamente eso es todo lo que ve el ortopedista. Y ahí vienen prácticamente todas las lesiones del sistema musculoesquelético. Sin meternos en hernias de disco de la columna vertebral y estas cosas, pero básicamente son esas 4 nada más: los huesos, los músculos, los tendones y los ligamentos. Entonces, cada una de las especialidades, todas las especialidades tienen su trauma, tienen su traumatología. Todo el mundo piensa y hablan del traumatólogo para referirse al ortopedista, porque lo más común es que cada vez que tú te pegues, te vas a pegar en alguna zona que involucra un hueso o un músculo. Entonces, por eso todo el mundo piensa que el traumatólogo es el ortopedista. Sin embargo, cada especialidad tiene su trauma. Si tú te pegas en un ojo, tú ves al oftalmólogo, no ves al traumatólogo. Tienes un trauma oftálmico,
pero ves al oftalmólogo, no ves al traumatólogo. Si tú te pegas en la nariz, vas con el otorrino, no con el traumatólogo. Si tú te explota un cohete aquí en el oído y tienes un trauma acústico, vas con el otorrino, no con el traumatólogo. Si chocas y te lastimas el hígado o el vaso o el intestino, vas con el cirujano, no con el traumatólogo, aunque todas esas lesiones son por trauma, es decir, por un golpe. El mecanismo es un golpe. Entonces, cada especialidad tiene su traumatología. En la ortopedia va casi de la mano que digas ortopedia y traumatología. Nunca dices oftalmología y traumatología, otorrinolaringología y traumatología. No, nunca dices eso. Pero con ortopedia sí, siempre dices ortopedia y traumatología porque va muy de la mano, porque pues, son las lesiones más comunes. Siempre que tengas una fractura, salvo la nariz o el macizo facial, los huesos de la cara, siempre vas a acabar con un traumatólogo, te fractures cualquier otra parte del cuerpo que vaya del cuello para abajo. Y la columna, la peleamos también, se la pelean también con los neurocirujanos, ¿no? También ven columna. Pero generalmente del cuello, de la base del cráneo, hasta la punta del dedo gordo del pie, todos esos huesos los vemos los traumatólogos. Y todos esos músculos también los vemos los traumatólogos. Cada músculo se inserta en un hueso y eso es lo que hace que podamos mover el esqueleto y el cuerpo. El músculo se inserta en un hueso a través del tendón. El tendón es la estructura que va de un músculo a un hueso y es el que permite el movimiento. El ligamento es la estructura que va de un hueso a otro hueso y es el que mantiene fijo al esqueleto. Es decir, por ejemplo, mi codo, donde se unen el húmero y el cúbito y el radio de mi codo, en esa articulación hay ligamentos que hacen que mi articulación esté en su lugar y no se mueva por más que yo le haga fuerza, se mantenga en su sitio. Esos son los ligamentos. Lo que hace que yo pueda mover el codo, esos son los músculos y los tendones. Entonces, cualquier lesión que involucra también una articulación, pues también acaba con el traumatólogo. Entonces, como platicábamos al principio de la plática, la artroscopía, ¿no? Retomando otra vez el tema que es ver las articulaciones, es la que se encarga de estar checando las lesiones que ocurren en hombro, codo, rodilla, cadera, dedos, muñeca, cualquier parte del cuerpo que puedas mover, insisto, del cuello para abajo, también cae con el traumatólogo y el ortopedista. Di toda esta explicación muy larga para retomar la pregunta de Memo. Sí, al final del día, cualquier persona que se lastime el aparato, el sistema musculoesquelético, va a necesitar de un ortopedista. Entonces, sí, cualquier persona no necesita ser un deportista de alto rendimiento para que te acabe viendo un ortopedista. Ahora, los ortopedistas que nos hemos enfocado un poco más en tratar lesiones de tipo deportivo, podemos ver las mismas lesiones en cualquier otra persona, como les explicaba en un principio. Mi mamá trapeando se resbala, se cae, se lastima igual que un jugador profesional. Si tú te resbalas subiendo las escaleras o sales a la calle y pisas chueco y se te dobla el tobillo, ¿no? El clásico es que dice, se te va a doblar igual que se le dobla a un jugador de fútbol, soccer cuando se barre y se le queda el pie atorado en el pasto, la lesión es la misma. El esguince es igual. Cuando caen sobre el brazo y se fracturan la clavícula o se luxan el hombro o se luxan el codo, esa lesión le pasa a cualquier persona que se caiga de una manera similar, limpiando una ventana subido en una escalera o bajando una maleta del closet trepado en una silla. Si se cae y mete la mano, pues es una caída igual que si brincas a rematar de cabeza y te pegan en los pies y caes apoyado en el brazo, te vas a lastimar igual. Claro. Entonces, sí, Memo, cualquier persona puede ir con un ortopedista o con un ortopedista dedicado más a las lesiones deportivas, el tratamiento va a ser igual. Una persona que quiere empezar a hacer ejercicio, no está mal que se cheque, porque generalmente cuando empiezan a hacer ejercicios y empiezas a involucrarte en cualquier deporte, soccer, básquet, ciclismo, natación, lo que quieras hacer, es muy probable que en un principio, como no tienes experiencia y no sabes muy bien de qué se trata, haces las cosas con falta de técnica y te puedes lastimar. Entonces, según en el tiempo que te lleve ir aprendiendo y desarrollando tus habilidades
y especializándote en el deporte que quieres hacer, pues las lesiones que vas a tener, sí vas a necesitar que te atienda un doctor y de preferencia en este caso, pues alguien que esté más familiarizado con las lesiones causadas por la actividad deportiva. Bueno, Armando, para terminar, porque a mí se me haría interesante justamente para cerrar este programa, me gustaría preguntarte como, ¿qué recomendaciones nos podrías dar, bueno, no solo a nosotros, sino a todos los que estén viendo el programa, obviamente para evitar este tipo de lesiones, ¿no? El típico, porque yo siempre escuchaba, ¿no? Además de ti ya lo he escuchado, pero el típico de los profesores de educación física, ¿no? De estiren bien, niños, caliente, ¿no? Toquen sus puntas, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones les darías? Porque estamos viendo que es tanto para profesionales como para gente común. ¿Qué recomendación le darías a la gente, en pocas palabras, para que evite uno pues, este tipo de lesiones que luego llegan a ser graves, ¿no? O tristes, como dices. Ok, lo principal son las recomendaciones clásicas. Si quieres empezar a hacer ejercicio, lo primero que tenemos que recomendar siempre es mantener una buena elasticidad y tratar de mantener lo mejor posible una condición física. Yo sé que suena muy trillado esto de estira y calienta antes de hacer ejercicio. Sí te va a ayudar a disminuir las lesiones y de manera muy general es quizá lo primero y lo único que podría ayudarte a evitar una lesión. Ahora, debes de hacerlo de manera continua. Entre más elasticidad tengas, por ejemplo, mejor te va a ir. Es decir, si yo trato ahorita de tocarme la punta de los pies, muy probablemente no voy a llegar. Es muy probable que no llegue. Si yo te invento, se me ocurre que ahorita quiero hacer gimnasta. Y entonces digo, pues voy a calentar antes de empezar, ¿no? Y hago unos ejercicios. Y entonces corre que voy a hacer un triple, no voy a poder. Y es muy probable que tenga una lesión muy severa. ¿Por qué? Porque estoy empezando. No estoy preparado para hacer una actividad, o sea, para hacer un triple mortal si es mi primer día. Lo mismo. Quiero empezar a correr, me toca, lo veo muy común. Un clásico, el paciente que dice, es hora de que empiece a hacer ejercicio, voy a empezar a correr. Ok, se levanta mañana a las 7 de la mañana, sale y se mete 7 kilómetros, estoy inventando, ¿no? Que a muchos no lo aguantan, pero sale si quieres correr 10 kilómetros, no, vas a estar muy adolorido y muy lastimado para el día siguiente. Empieza corriendo 1 y ya ves si lo aguantas o no, y entonces ya el otro día corres 3 o 500, ¿no? A lo mejor no aguantas ni siquiera el kilómetro. Entonces, tienes que ver primero, cuando quieras empezar a hacer ejercicio, sobre todo la gente que está empezando, tienes que ver primero tu capacidad, conocer tu capacidad y en base a eso no esforzarte mucho más para no lastimarte mucho más. Eso como medida general para cualquier deporte que quieras practicar. Ya después que encuentres tu deporte, que encuentres lo que quieres hacer, siempre tienes que usar el equipo indicado para el deporte que quieres hacer. Eso sería el primer consejo. Entonces, el primer consejo es el clásico, estira, no te esfuerces de más, conoce tus capacidades y limítate a ellas. Ya vendrá el tiempo en el que vayas mejorando y puedas ir haciendo cada vez más cosas y desempeñarte mejor en el deporte o el ejercicio que quieras hacer. Y luego el segundo, ya que tengas tu deporte, que empieces a tener la habilidad para hacerlo, siempre equípate. O sea, no puedes salir a andar en bici sin un casco. No puedes jugar fútbol sin una espinillera. No puedes ir al americano sin hombreras, ¿no? O sea, volvemos otra vez a lo mismo. No puedes ponerte a lanzar y cachar una pelota de béisbol sin un guante. Seguramente te pegará en algún momento en el dedo y duele a todos. Yo creo que nos ha pasado alguna vez, ¿no? Con la bola de básquet, de boli, de escuela, pues te vas a lastimar, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, ten el equipo que necesitas. No puedes salir a correr con botas. No puedes, ¿no? O sea, todas estas cosas trata de, o no puedes correr con botas y jeans, ¿no? Entonces, trata, ya que encontraste tu equipo y tu deporte y que quieres meterte un poco más, sigue las normas, respeta el equipo y no trates de hacer cosas que no van de acuerdo con ese deporte, porque entonces seguramente te producirás una lesión que no está padre. Ahora, la pregunta de todo mundo, ¿qué hago para no lastimarme? Perdón por la respuesta, pero no hay nada que puedas hacer para no lastimarte. Los accidentes existen y no conozco a nadie o a casi nadie que haga un deporte, el que sea, que nunca se haya lastimado.
Y el que te diga que hace un deporte que nunca se ha lastimado, está cerca de lastimarse. Y no es que les eche la sal, pero así es. O sea, a todos los que hacemos alguna actividad física, a todos nos ha pasado algo alguna vez. A mí me gusta el triatlón, hago Acapulco casi cada año, creo que ya les había contado. Y luego, a veces para entrenar, pues se me ocurre hacer un gran fondo, 100 kilómetros en la bici. Pues al otro lado no me puedo mover, me duelen las rodillas, las que se me inflaman. O sea, pues sí, así es. Así es. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los tipos de deporte también que hacemos, pues o sea, hacer 100 kilómetros en la bici no es algo que hagas de manera rutinaria. Correr 42 kilómetros en un maratón no es algo que hagas de manera rutinaria, exacto. O sea, lo platicamos alguna vez en la consulta cuando ustedes estaban metidísimos en lo del maratón. O sea, correr 42 kilómetros no está, bueno, iba a decir no está bien, no, sí está bien, es un deporte, pero no es de humanos, o sea, no es una cosa que hagas todos los días. Entonces, vamos, pues andar haciendo este tipo de actividades eventualmente, pues te va a producir algún tipo de dolor. Pero como siempre les digo a todos los pacientes, prefiero atenderte por una lesión deportiva que por una complicación por no hacer deporte. Prefiero atenderte de una tendinitis que de obesidad. Prefiero atenderte de un esguince que de un infarto. Prefiero atenderte de un golpe que de diabetes. ¿Sí me explico? O sea, siempre será mejor hacer actividades físicas, aún y cuando esas actividades físicas lleven un riesgo normal y natural que te lleva a realizar un movimiento, ¿no? Digo, si te esguinzas caminando en la banqueta, si te resbalas saliendo al parque, pues bueno, con mayor razón a la hora que te dedicas a hacer un deporte, más el deporte es de contacto. Entonces, sí, todos los deportes tienen un riesgo, no se espanten, si se lastiman, para eso estamos precisamente los ortopedistas y los que hacemos medicina y cirugía deportiva, para ayudarlos a todos los deportistas y teniendo a todos bien en buenas condiciones para que puedan hacer las actividades que quieran y puedan divertirse, que al final del día eso es lo más importante del deporte, competir y divertirse. No, y vale mucho la pena, la verdad. Bueno, libera endorfinas, dirían por ahí. Exacto, tiene todo lo bueno, salvo, te digo, a veces algunos dolorcitos y cosas así, que generalmente se te van a quitar con un tratamiento relativamente sencillo. Ya cuando ven una lesión de tipo traumático, bueno, a lo mejor esas en ocasiones pueden requerir una cirugía y esto, pero siempre, en la mayoría de los casos, sin importar la lesión, regresas a las actividades físicas. Aún y cuando hablas de estas lesiones de tipo ruptura de menisco, ligamento cruzado anterior, fracturas, luxaciones, tú los puedes ver y hay un montón de casos y regresan. Digo, hay algunos que sí, en lesiones muy extremas que quedan fuera, pero son casos rarísimos. Si comparas la cantidad de gente que hay haciendo ejercicio, incluso en los profesionales, contra la gente que queda fuera por una lesión, es nada, ¿no? El porcentaje es bajísimo. Bueno, Armando, pues, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hombre, gracias a ustedes. Fue un placer tenerte aquí y pues nada, qué mejor que iniciar esta segunda temporada de Resultado Final contigo aquí como invitado. Muchas gracias, también le doy las gracias a Mariana y a Memo por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo especial de Resultado Final aquí en YouTube o en Spotify, en donde sea que nos estén escuchando. Un saludo. Gracias, nos vemos.